El secreto para traer abundancia de salud, dinero y amor a nuestras vidas es elevar el nivel de vibraciones, ya sea con Reiki, con yoga, con Tai Chi. Bueno, hay un montonazo de técnicas. Yo ya os puedo estar enseñando un montonazo de técnicas de Reiki que si luego no cuidáis vuestra energía, por otro lado, de alimentación, ejercicio, pues va a bajar el nivel de vibraciones. Y en este caso también es súper importante que en el lugar donde dormimos, en nuestro lugar de descanso, eliminamos 9 objetos que nos están robando la energía. Porque sí, yo me puedo hacer Reiki todos los días en la cama o donde sea, ¿no? En mi casa, en cualquier lugar, pero si luego tengo mi habitación hecha un caos, el templo donde yo descanso, pues ahí pues me va a bajar el nivel de energía y voy a conectar con la escasez FM. Bienvenidos de nuevo al canal, mis queridos creadores de sueño. En el día de hoy, como os digo, os voy a enseñar 9 objetos que roban la energía. Y luego, si os quedáis hasta el final, para los que practicáis Reiki y los que no, también os voy a enseñar unas técnicas de Reiki para también limpiar el espacio energéticamente y también a vosotros si sufrís de insomnio. Así que vamos a comenzar por los 9 ladrones de energía. El número 1, tener trastos debajo de la cama. Tener la cama abajo como si fuera un trastero, pues poner debajo zapatos, cajas con ropa, a lo mejor algún electrodoméstico que no utilizáis, o yo qué sé, cualquier cosa. Eso no deja que fluya la energía, se queda estancada. Así que lo primero de todo, quitar todo lo de debajo de la cama. Hay personas que también tienen la cama, aquí en España se llama canapé, que levantas la tapa y tienes mucho espacio para almacenar, que es un espacio de almacenaje. Y yo tengo una amiga que además descansaba muy mal y es que tenía un vídeo de VHS del año Catapum Chimpum, por si acaso. O sea, es que eso es por si acaso. ¿Para qué quieres tú un vídeo de VHS con las películas, por favor? Eso a reciclar. Es que ni siquiera a donar, ya a reciclar, que vuelva a la madre tierra. Yo que también me dedico al medio ambiente, hay que reciclar aquellos electrodomésticos que no valen para nada. Y hay gente que me dice, es que luego los tiran. Mentira, no se tiran, se llevan a plantas de reciclaje donde ahí se van a descomponer pues el plástico por un lado, bueno, cada componente, y luego van a volver a formar parte de otros electrodomésticos o de otras piezas para otra cosa. Así que es súper importante llevar a reciclar y no tener por si acaso esos electrodomésticos. El número 2. Ropa que ya no usas, tener el armario con ropa que ya no te vale, a lo mejor los pantalones de cuando tenías 15 años, porque todavía tienes el mismo tipo y te sirven. ¿Eso para qué quieres? Es que aunque te sirven y te queden impecables, es que se nota que es ropa de hace 1000 años, entonces, ¿para qué lo quieres? O el por si acaso, por si adelgazo. Pues volvemos a lo mismo. Con la ropa que ya no usamos, si ya hace más de un año que no la usas, pues la que está en mal estado, a reciclar. Y luego, pues, a donar o a vender. Aquí tenemos una plataforma en España que se llama Vinted o el Wallapop, donde vendes la ropa y puedes sacar también un dinerito. O también lo puedes llevar a sitios como puede ser Humana para reciclar. Y entonces aquí es un win-win, un gana-gana. O ganas dinero o otra persona que le haga falta la puede comprar esa ropa más barata. Número 3. Objetos de tu expareja. ¿Para qué quieres las cartas de tu ex? ¿Para qué quieres los regalos de tu ex? ¿Para qué quieres tener, yo que sé, una camisa, un pijama de tu ex o el cepillo de dientes de tu ex? ¿Para qué? A ver, explícamelo. Si quieres que vuelva el amor a tu vida o quieres sanar o terminar de hacer un duelo, fuera todo eso.
Así que volvemos a lo mismo, si es ropa, a donar o a reciclar o se la devuelves o lo que sea. Las cartas, pues lo mismo, las quemas en un caldero y que vayan a la madre tierra. Pero es que si quieres dejar paso a un nuevo amor, si está todavía la energía de tu expareja, y aunque no quieras un nuevo amor porque no te apetezca y prefieras estar solo o sola que mal acompañado, todavía no te apetezca, es que eso también te genera baja energía y vibrar mal. Así que yo es lo que también recomiendo. Luego, creo que es el número 4, pues fotos con escenas así que te rayen, como decimos aquí en España, con escenas de violencia, yo qué sé, con una tormenta, con una cacería, cosas de esas. También eso quita muchísimo la energía, porque genera malestar, porque en la manifestación, cuando queremos manifestar algo en la vida, manifestamos lo que sentimos, o sea, que tenemos que sentir que ya tenemos esa pareja, ese trabajo, esa casa, que ya estamos de viaje, ese dinero, etcétera. Entonces, tenemos que sentir, pero si tenemos una habitación donde nos baja el nivel de vibraciones, pues ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Si tenemos un cuadro de violencia, eso te genera bajas vibraciones y malestar. Número 5, pues mantas viejas, rotas, por favor, te tienes que tratar bien a ti misma, a ti mismo, con mantas que te abracen, que te den la sensación que te estás mimando, que te estás queriendo, eso es súper importante. Entonces, pues eso, unas mantas, unas sábanas como Dios manda, como se suele decir, ¿no? Para sentirte arropada y decir, ¡ay, qué gusto estas mantas o estas sábanas! Tampoco hace falta gastarse un pastizal, obviamente, si no lo tienes, ¿no? Pero tener todo bien arregladito, bien puestecito, que te metas dentro de la cama y digas, ¡ay, qué gusto! ¿Cómo me estoy mimando? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿No? Porque no vamos a poder ayudar a los demás si no nos queremos primero a nosotros mismos y no nos cuidamos. Otra cosa importante que tiene que ir fuera, los electrodomésticos, o sea, fuera la televisión. La televisión, eso también genera vibraciones, genera malestar. Entonces, fuera la televisión, cada cosa tiene que tener su sitio. Nuestra habitación o nuestra recámara, como decís ahí en México, tiene que ser un lugar en nuestro templo de descanso donde nos cuidamos. Así que fuera la televisión. Si es que si queréis dormir, es súper importante eliminar la televisión y ponerla en otro lado y ver la tele y luego te vas a la cama. Número 7, la mesita de noche o cómoda con cosas que ya no utilizas, con pastillas caducadas, con snacks, con un despertador que ya no funciona, con las cartas del ex, pues llena de facturas, pues eso también quita muchísimo la energía, o con una pila de libros sin leer. Es súper importante tenerlo todo arregladito, todo colocadito, y las cosas que no utilizas fuera. Por ejemplo, las medicinas, volvemos a lo mismo, a un punto de reciclaje, esas medicinas que ya no valen para nada, el maquillaje caducado, a la basura, porque no te vas a poner un maquillaje que te puede dar alergia. Volvemos a lo mismo, nos tenemos que cuidar. Pilas usadas, a reciclar también. Un despertador que no funciona, a reciclar también para que vuelva la madre tierra. O sea, esa mesita de noche tiene que estar con todo colocadito y arregladito para que te dé bienestar. Número 8, tener el centro de trabajo dentro de tu habitación, tener la computadora dentro de tu habitación. Y os lo digo por experiencia personal. Yo hace años tenía
tenía que hacer unas traducciones y iba a contrarreloj, y entonces me monté en la mesa, el escritorio, con el ordenador en mi habitación, y de verdad, un insomnio, un come, un desasosiego, y yo digo, ¿por qué será? Y es que tenía el ordenador dentro de la habitación, eso te impide desconectar, aparte que esa electricidad te impide conciliar el sueño. Entonces, eso es otro de los ejemplos que os doy de ladrones de energía. Y finalmente, el 9, el equipo de gimnasio dentro de la habitación, la caminadora o tener una bicicleta estática, eso roba muchísimo la energía también. Cada cosa tiene que ir en su sitio, y tenemos un departamento pequeño, bueno, pues por lo menos dejarlo lo más lejos posible. El centro de trabajo, 3/4 de lo mismo. Para las personas que a lo mejor tienen un piso, un pequeño estudio, pues procurarlo alejarlo, porque yo entiendo que hay situaciones en las que hay que hacer el pino, como digo yo, pues para colocar todo, ¿no? Pero de verdad, la televisión fuera de la habitación. Y en la mesilla, por favor, no dejar el celular al lado, eso es malísimo. Aunque esté apagado, las ondas son malísimas también para el cerebro y nos van a impedir dormir y conciliar el sueño. Entonces esos son los 9 ladrones de energía que de verdad nos van a hacer que bajemos el nivel de vibraciones y vamos a conectar con la escasez. Y ya os digo que por mucho Reiki que hagamos, si luego tenemos la habitación hecha un caos, con ropa vieja, lleno de domésticos que nos quitan la energía, con cosas caducadas, con ropa vieja, debajo de la cama con trastos, etcétera, de verdad, eso roba la energía. Nosotros tenemos que abrir nuestra habitación y entrar y decir, ay, qué bien, qué gusto, qué paz, voy a descansar, que nos eleve el nivel de vibraciones al entrar en la habitación. Eso nos va a hacer sentir muy bien y nos va a ayudar a conectar con esa abundancia para manifestar aquello que deseamos en nuestra vida. Y ahora os voy a explicar cómo hacer una limpieza energética de vuestra habitación con Reiki. Pero antes os quiero informar que tengo a vuestra disposición una academia online donde tengo a vuestra disposición todos los cursos, desde primero hasta maestría. Así que ya sabes, si quieres que yo sea tu maestra, me puedes contactar abajo en la caja de información y te explico cómo van los cursos. Pero bueno, consta de una serie de vídeos y el manual que te descargas. El alumno o alumna se lo mira tranquilamente y luego quedamos por videollamada para aclarar todas las dudas y hacer la iniciación. Estoy iniciando a personas de todo el planeta, de Estados Unidos, de Europa, por ejemplo, Alemania, Francia, aquí en España, por supuesto, también incluso a personas que viven en Dubái, bueno, en todo el planeta. Así que no hay excusa para que yo sea tu maestra, porque el Reiki llega a todas partes. Así que allá donde estés, allá va mi energía Reiki para iniciar. Pues bien, hecho el inciso, voy a explicaros cómo se hace una limpieza energética con Reiki. Para los que estáis iniciados en primer nivel de Reiki, simplemente os podéis imaginar que tenéis la habitación entre las manos. O en un papelito dibujáis el plano de la habitación y le dais Reiki unos minutos. Para los que estáis iniciados en segundo nivel de Reiki, pues vamos a hacer un chokurei en cada pared en sentido contrario de las agujas del reloj. O sea, un chokurei en la pared de enfrente, chokurei, chokurei, chokurei. En la de la izquierda, bueno, yo soy en la de mi izquierda, no sé cómo lo veréis vosotros en el vídeo, chokurei, 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 en la pared de atrás, chokurei, 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 en la de mi derecha, chokurei, 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 en el techo, chokurei, 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 en el suelo, chokurei, chokurei, chokurei y en el centro, chokurei, chokurei, chokurei. Y si estáis iniciados en tercer nivel de Reiki o en maestría, es exactamente igual, pero vamos a hacer un daikomyo en el medio, o sea, un chokurei en la pared de enfrente, chokurei, 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 otra en la izquierda, chokurei, 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 en la de detrás, chokurei, 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 en la de mi derecha, chokurei, 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 en el techo,
chokurrei, 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 suelo, chokurrei, chokurrei, chokurrei y un daikomio en el centro. Daikomio, daikomio, daikomio. Y es así como se hace una limpieza energética. Y ahora os voy a explicar cómo vencer el insomnio con Reiki. Pues muy fácil, vamos a ponernos una mano en el corazón y otra en el tercer ojo. Para los que estáis en primer nivel de Reiki, bueno, pues habéis sesión como vuestro maestro o maestra os haya enseñado y os ponéis así durante unos minutos. Para los que estáis en segundo y en tercer nivel de Reiki, pues los símbolos en las manos y os hacéis el autotratamiento. Y otra manera, que es lo que yo hago cuando si tengo insomnio y no me puedo dormir, me lo hago en todo el cuerpo, el autotratamiento, porque hace falta la energía que fluya bien por todo el cuerpo. Y eso es todo, amigos. Espero que este vídeo os haya gustado, sobre todo ayudado muchísimo. Si es así, os invito a compartirlo con personas que le pueda interesar y así también me ayudáis a mí a extender esta maravillosa técnica que es el Reiki y os espero en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki.